x perteneciente al dominio de la función, se verifica este entorno reducido, pero vamos a ver que cambia para el izquierdo y para el derecho. Fíjense, vamos a poner ahora el límite izquierdo. El límite lateral izquierdo, LI lo voy a llamar. Le vamos a poner el límite para x que tiende al punto A, pero para indicar que es por izquierda, acá le vamos a agregar a la A un signo menos. Entonces eso me indica que me estoy aproximando al punto A por izquierda, A menos, a la función, de la función. Entonces acá, para todo x, debe cumplirse o verificarse que x pertenece al dominio de la función y que, en este caso, como es límite izquierdo, la x, esa x menor a A al centro y mayor que A menos delta. Y vamos a elegir un x que se encuentre en un entorno reducido, pero del lado izquierdo nomás. Del lado izquierdo de A. Y ahí debería cumplirse que la diferencia entre la función en el punto x con respecto del límite izquierdo en valor absoluto sea menor que epsilon. Esa sería la definición del límite lateral izquierdo. Y el otro, el límite derecho, el LB, le podemos hacer un número, va a ser esto. El límite de x que tiende al punto, pero para indicar que va a ser por derecha, le vamos a poner el signo más. Entonces ahí el límite de x que tiende a por derecha de la función nos da un valor LB. De donde este LI pertenece a los reales y el LD también. Son números finitos. El otro, al LD, debe cumplirse que para todo x se verifica que x pertenece al dominio de la función y, en este caso, el valor de x va a estar comprendido entre A y A más delta. Es decir, un x que esté por encima de A y menor que A más delta. Y ahí también debe cumplirse la definición, la función valuada en el x menos el límite derecho debe ser menor que epsilon. Estos dos límites, como decimos acá, deben ser finitos, números reales. Y la condición para que exista límite finito, a ver si han leído algo del apunte, ¿cuál sería la condición para que exista este límite finito? ¿Cómo deben ser estos límites laterales? Iguales, ¿no es cierto, Esteban? Deben ser iguales. Entonces la condición para que exista el límite finito es que los límites laterales sean finitos. Finito significa que toma un número real. Finitos e iguales. Esa sería la condición para que exista un límite. Si el límite, digamos, 1, el izquierdo, supongamos
no existe límite. Todos tienen que ser límites finitos e iguales, pero por ejemplo puede ser también que el límite izquierdo me dé 2 y el límite derecho me dé 5. Entonces, si los límites son finitos pero no son iguales, tampoco existiría límite. ¿Se entiende? Ahora, vamos a aprovechar esta definición del límite. Así, a medida que vamos haciendo unos ejemplos, vamos a ir también tratando el tema de la continuidad de la función. Uno de los estudios, digamos, más importantes que tienen las funciones es el tema de la continuidad. Y el que va a ser evaluado, tanto teórico como práctico, el tema este de la continuidad de la función. Entonces vamos a analizar y definir cuál sería la condición para que una función sea continua en un punto. Profe, disculpe, ¿puede dar 2 segundos vuelta a la... Después le paso la hoja, no te hagas problema. Bueno, Después le saco la foto y la paso. Entonces, vamos a decir cuáles son la condición, así no perdemos tiempo, ¿no? La condición para que una función f de x sea continua en un punto. En un punto, vamos a decir que este punto va a ser x igual a a. Entonces vamos a establecer condiciones para que la función f de x sea continua en un punto x igual a a. Van a ser 3 condiciones. La primera condición va a ser que la función esté definida. Como les decía, vamos a analizar la continuidad de la función f de x en un punto x igual a a. La primera condición es que la función esté definida. Está definida. ¿Qué significa que la función está definida para ustedes? ¿Qué significaría eso? Claro, x pertenece al dominio. Quiere decir que cuando yo evalúo este valor x igual a a en un punto, en ese punto nomás, la reemplazo al valor a en la función, eso me va a dar como resultado un número real. Entonces, en términos matemáticos, sería poner f de a, y esto me va a dar un número k. Y este número k pertenece a los números reales. Si yo reemplazo el número a, supongamos acá en la función, y me queda un número imaginario o complejo, entonces ahí no estaría definida la función. Sí o sí, me tiene que dar como resultado un número real. Otra posibilidad podría ser que yo reemplace el número a y me quede 0 sobre 0. Entonces tampoco estaría definida la función porque sería indeterminada. Habría un vacío. La segunda condición es que la función admite límite. En x igual a a. Entonces el límite para x que tiende al punto de la función me va a dar un número finito, L. Y L pertenece a los números reales. Y la tercera condición es para que la función sea continua, es que la función valúa en el punto y el límite deben ser iguales. Es decir, k es igual a L. A veces puede ser que la función valúa en el punto tenga un número y que el límite me dé otro número, entonces no son iguales. Ahí sería discontinuo. Entonces esa sería la tercera condición. Si alguna de estas condiciones no se cumple, cualquiera de estas que no se cumple, entonces vamos a decir que la función es discontinua. Es discontinua en x igual a a.
en el punto, ¿no? Y hay dos tipos de discontinuidades. La discontinuidad que se puede evitar y la otra, la no evitable. La discontinuidad es evitable. Sí, solo sí, digamos, existe límite, el límite. Sí existe el límite finito. Es decir, yo sé que si tomo límite izquierdo, límite derecho, y me da un número, entonces la discontinuidad de esa función es evitable. En caso contrario, es no evitable. Se dice no evitable o esencial. Bien, hasta ahí lo básico. Después vamos a ir viendo más cosas de la continuidad y discontinuidad más adelante. Si es de primera especie, si es de segunda especie. Vamos a entrar más en detalle, pero básicamente cuando vamos a hacer unos ejemplos ahora, tengamos en cuenta la continuidad en un punto, son estas tres condiciones, y que puede ser evitable o no evitable. Entonces, vamos ahora con los ejemplos. Vamos a analizar algunas funciones que han visto seguramente ya en el ingreso. Por ejemplo, la función valor absoluto. Entonces ponemos f de x, va a ser x, quiere decir que es igual a x, si x mayor a 0, y menos x, si x menor a 0. La gráfica de esta función, valor absoluto, sería así. Entonces, para los valores de x mayores a 0, si x es positivo, ¿no es cierto? Y tomo valor absoluto, queda positivo, queda x. Por ejemplo, si x vale 2, valor absoluto de 2 vale 2. La imagen. Y si x fuera negativo, por ejemplo, x valga menos 2, Profe, ¿qué es lo que dice arriba que no alcanzo a ver? X. ejemplo, acá, función Sí. valor absoluto, f de x igual a valor absoluto de x. Y al lado, X. X, si x mayor a 0. Ah, sí. Ah, gracias. Menos x, si x menor a 0. Cuando quitábamos las barras de valor absoluto, pasaba esto, ¿no? Quedaba más x y el otro menos x. Entonces, por ejemplo, si x vale menos 2 en valor absoluto es negar el menos 2. Menos 2 sería más 2. Entonces la función, digamos acá, podemos definir su dominio y su imagen. ¿Cómo sería su dominio acá? ¿Cuál sería el conjunto del dominio? Todo real. Los reales. Claro, todo lo real. ¿Y el conjunto de la imagen? Reales positivos. Claro, y tal que i pertenece a los reales y i mayor o igual a 0. Los reales positivos. Esta parte de esta que está acá, ¿ven el dibujo? Del lado derecho, digamos, de la gráfica sería más x, la que está acá, ¿ven? Sería i más x. La recta identidad del lado derecho. Y del lado izquierdo, para los menores que 0, sería la recta menos x. Esas dos forman a la función esta, la función valor absoluto. Ahora, por ejemplo, acá podríamos analizar el tema de la continuidad en cualquier punto. Por ejemplo, en el 0 está interesante analizar. Si analizo la continuidad en 0, o sea que acá la a vale 0.
analizo en un punto la continuidad. Entonces le tomaría el límite lateral izquierdo y el límite lateral derecho por los dos lados. El límite izquierdo sería el límite de x que tiende a 0 por izquierda de la función. Y el límite derecho sería el límite de x que tiende a 0 por derecha de la función, y ahí me daría un resultado. Si vemos la gráfica, la función, digamos, cuando tiende a 0 por izquierda, ¿cuál sería la imagen acá? Cuando x tiende a 0 por izquierda. Ven que viene bajando acá, baja, 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 baja. O sea que a medida que x se va aproximando a 0, menos 2, menos 1, y se va aproximando a 0, baja la función, hasta tender a 0 por izquierda, el límite izquierdo. O sea, todo esto es f de x. Entonces, cuando vienen por izquierda, el límite lateral izquierdo en 0 vale 0. Cuando me aproximo por derecha, al valor de x que tiende a 0, la función, digamos por derecha, venimos, cuando viene 2, viene acá arriba, cuando viene 1, va a 1, y a medida que vamos acercándonos a 0, va bajando la imagen hasta tender a 0 por derecha. Entonces los límites laterales, izquierdo y el derecho, los dos valen 0. Entonces la pregunta, ¿existe el límite en la función, en el punto 0? ¿Sí o no? Sí, porque Sí. son iguales, Sí. Claro. tanto el límite por derecha como por izquierda. Son finitos, porque me da un número 0 y el otro me da un número 0. Son finitos e iguales. Entonces, decimos entonces que a su vez podría ir analizando acá, ¿no? Los puntos de la continuidad. F de 0 es 0. El límite existe, los límites laterales son iguales. Entonces, límite de x que tiende a 0, entonces la función vale 0. Este sería el k, y este sería el l. K igual a l, igual a 0, entonces la función es continua. En este caso, continua. ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí? Levantó la mano. Y otra cosa que tendríamos que ver para que, digamos, terminamos de redondearlo acá, es que el tema, ¿vieron la palabra? Dice continuidad, ¿no es cierto? En un punto, bueno. Eso se refiere también a lo que tiene que ver con la gráfica de la función. Si la gráfica, digamos, viene y continúa, ven en 0, continúa y después sube, y no hay saltos, entonces la función es continua. En cambio, si yo estoy en un punto, ¿no? Supongamos que estoy acá por izquierda en 0, y cuando paso el 0 para la derecha salta a 2, supongamos, y de 2 siguen adelante, ahí tengo un salto, entonces ahí tendría una discontinuidad de la función. Nosotros acá en análisis 1 vemos otro tipo de gráficas que son también esas que tienen salto. Si veamos acá otro ejemplo. La función signo. La función signo es la que dice f de x igual a valor absoluto de x dividido de x. Ahora fíjense, ¿cuánto me daría esto? Si x fuera positivo, ¿qué haría acá? Le quito las barras. ¿Y cuánto me da? 1. 1, ¿ven? X sobre x me daría 1, simplificándolo. 1 si x mayor a 0. 0, este vale 0 si x igual a 0. Y es menos 1, si yo le quito las barras acá y le pongo menos x sobre x queda menos 1. Entonces si x menor a 0.
Entonces acá dibujamos esta función signo que va a tomar estos valores 1 y menos 1 y 0. O sea que acá en el origen, en el 0 vale 0. Después acá, cuando es mayor a 0 el x, acá estamos con el 0, ¿no es cierto? Acá fíjense, cuando yo pase el 0, el x mayor a 0, vale 1. Entonces acá como que le vamos a hacer como un corte ahí. Y de ahí para allá vale 1. Entonces la función f de x vale 1 si x mayor a 0. Pero si x vale 0, vale 0. O sea que fíjense, como que le hago un corte acá. Hay un poco de vacío porque son los x mayores a 0. Ahí vale 1. Y acá abajo, cuando valga menos 1, si x menor a 0, o sea, para los negativos, acá también hacemos como un pequeño corte ahí. De ahí para allá vale menos 1. Esto también sería f de x. Entonces acá, si le tomamos límite para x que tiende a 0, primero que fíjense, si yo hago las opciones de la continuidad, el punto A, sí, podríamos ponerle si queremos un punto vacío, ¿no es cierto? Con un redondel, podría ser ahí. Podemos ponerle un redondel acá. Y acá otro redondel. Indicando que, bueno, no toca ahí al eje. Si analizamos la continuidad y yo evalúo la función en 0, ¿qué es lo que pasa? Fíjense cuando evalúo acá en 0. Con la función. Si reemplazo acá, ¿qué me queda? Una indeterminación. Una indeterminación, 0 dividido 0 es indeterminado. No sabemos qué valor toma, qué valor tiene. Cuando queda 0 sobre 0, que es indeterminado, lo que decimos acá en matemática es que hay un punto vacío. Es decir, en el 0 no tiene valor la función. Acá, bueno, se fuerza. En esta definición se fuerza que si x valga 0, la función vale 0, como para darle un valor. Pero en realidad no vale 0, porque no es 0 sobre 0, es indeterminado. O sea que la función no está definida. Al no cumplirse la primera condición, porque no me da un número real, la función esta es discontinua, por no cumplirse el punto A. Después lo que analizamos es el tema del límite. Y acá analizamos los límites. El límite lateral izquierdo, el LI. Nos fijamos acá, cuando x tiende a 0 por izquierda, por el lado negativo, ¿a cuánto vale la función por el lado negativo? A 0, cuando tiende a 0. La imagen, ¿ven? Para la parte negativa de 0, cuando tiende a 0, la imagen vale menos 1. Y el límite lateral derecho, si me aproximo a 0, pero ahora sí, si me aproximo a 0 por derecha, en la gráfica, el límite lateral derecho, a medida que x tiende a 0, la imagen tiende a 1, a más 1. Entonces los límites laterales existen, finitos, pero no son iguales. Entonces no existe límite distinto del límite derecho. Eso implica que no existe límite. ¿Estamos? Porque no son iguales, en 0. Es
sea que los laterales dependen del conjunto de imagen, o sea, de por dónde se aproxima la función en Claro. imagen, ¿o no? Sí, exactamente. ¿Por dónde se aproxima la función en su imagen a medida que x tiende a un punto? O sea que analizamos a dónde va la imagen de la función, de ese punto. Como acá son distintos en 0, las imágenes son diferentes, entonces de negativo, con esta imagen que vale menos 1, y cuando llego a 0 hago un salto. Entonces un salto y después continúo acá arriba. Continuidad es no evitable. Decimos, fíjense, vamos a decir que es evitable cuando le falta un punto nomás. Tiene un punto vacío y le falta un puntito, le agrego ese puntito donde le falta la imagen y listo, y continúa la gráfica. Eso sería evitable. Pero acá no es un solo punto que le falta. Hay un gran salto. Ese salto se lo llama salto finito. Puede ser también que tenga un salto infinito. Acá es un salto que lo puedo medir. Entonces se llama salto finito. ¿Qué tipo de discontinuidad decimos tengo acá entonces? Vamos a poner la función. Es discontinua. ¿Qué les parece? ¿Evitable o no evitable? No evitable. No, ¿cierto? No evitable en este punto. En x igual a 0. Bien. Ahora esto que se llama salto finito también se puede calcular. ¿Cómo se calcula? Utilizando los valores de los límites laterales. Entonces ponemos salto finito. El cálculo se hace con es igual. Y vamos a poner el valor absoluto de el límite lateral izquierdo, es decir, o el límite derecho. Como está en valor absoluto, no importa el orden. Fíjense cómo se calcula este límite lateral, este salto finito cuando se presenta este caso. Es la diferencia de los valores que toman los límites. Entonces acá nos fijemos en nuestro ejemplo. Vamos a hacer este cálculo acá, para el ejemplo. ¿Puede repetir que se cortó, por favor? Si cuando se presenta el salto finito, para hacer el cálculo de cuánto vale el salto finito, se puede medir, hago la diferencia en valor absoluto del límite lateral derecho de la función menos el límite lateral izquierdo. Entonces calculamos para el ejemplo cuánto vale este salto finito. El límite lateral derecho para nuestro ejemplo era, ¿cuánto valía acá el límite lateral derecho en 0? 1. 1 más 1. Menos el límite lateral izquierdo, que en este caso valía menos 1. Y hago esta diferencia en valor absoluto. Así que este sería el LB menos el LI. Entonces 1 menos menos 1 me da 2. Nos vamos al dibujo. Fíjense, cuando vengo a x que tiende a 0 por izquierda, tengo una unidad de menos 1 a 0, y de 0 a 1 otra unidad. Entonces tengo 2 unidades de salto. El salto finito vale 2 acá.
Así que se calcula este salto cuando aparece, con los valores que toman los límites laterales. Bueno, aparte de estas funciones que hemos visto acá, que son, digamos, con valor absoluto, vamos a utilizar en análisis matemático 1 la función a trozos. ¿Esa la han visto con Marcela? ¿Han visto lo que es la función a trozos? No. No. Bueno, esta es muy importante y esta no la ven generalmente en los ingresos. Esta función definida a trozos que es, por ejemplo, la siguiente. Lo voy definiendo para cierto valor del dominio de X, cuánto vale la función. Puedo particionar todo lo que nos haga falta. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a decir f de x que sea igual a... Acá tengo una. 2 si x menor a menos 3 menos x si x está entre menos 3 y 1. Sí, acá vamos a ver, sí. Con la simbología matemática. Arreglarlo acá. Si está entre menos 3 y 1, y que valga x cuadrado, si tenemos los x mayores a 1. Fíjense acá, en esta parte de la derecha, cómo particiona el dominio. El dominio de esta función f lo particiona de manera que los menores que menos 3 es la función constante, 2. Entre menos 3 y 1, la función es la recta menos x. Y si x del dominio es mayor a 1, la función es una parábola. Entonces voy definiendo que la función por diferentes tramos o trozos vale tanto. Entonces, con esto vamos a dibujarla ahora la función. Bueno, vamos a analizar si x menor a menos 3. Entonces vamos a trabajar acá, vamos a hacer una escala conveniente. Si x está en menores a menos 3, la función dice que vale 2, está fija en 2. Entonces vamos a tener 1, 2. Entonces vamos a marcarla con un color a la imagen de la función. Sería la función constante. Acá vale 2. Podríamos ponerle acá, bueno, que esto tiene como un vacío. O sea, porque es menores a menos 3. Vale 2. Pero de menos 3 en adelante, incluyéndolo al menos 3, x menos 3, la función vale menos x. Entonces, ¿cuánto sería si vale menos 3 acá? ¿Cuánto valdría la función? Díganme ustedes. Si x vale menos 3, ¿cuánto vale f? ¿Y 3 sería? Claro, menos x, o sea, menos menos 3, sería más 3. Ahí tendría el valor lleno de 3. Bueno, si x vale 0, estoy dentro del intervalo acá. Si x vale 0, estoy entre menos 3 y 1. Entonces, cuando x valga 0, ¿cuánto vale la función? 3 también.
0 también, ¿no es cierto? Menos 0, 0. Pasaría por acá. Hasta 1 puedo ir acá. Y si x vale 1, reemplazo acá, menos 1, nos quedaría la imagen. Hasta ahí llegaría entonces. De ahí la unimos a los puntos, como es una recta. Tendría entonces sus extremos el punto lleno, porque está lleno el punto, y no vacío. Porque dice igual. Porque dice igual acá, ¿ven? Mayor igual a menos 3 y menor igual a 1. Entonces el punto lleno de la función está para la recta menos x. Cuando diga los x mayores a 1, la función es parábola de x cuadrado. Entonces, cuando mayores a 1, está tendiendo 1 al cuadrado 1, tiende a 1. De 1 en adelante, pero ahí tendría un vacío porque no está al igual. O sea, acá le podríamos poner como un vacío. Que tiende a 1 por ese lado. A medida que, bueno, x vale mayor a 1, por ejemplo, si x vale 2, 2 al cuadrado, 4. Se estaría tendiendo a 4. Y así, ¿no? Y va tomando la forma de una parábola de este lado. Bueno, todo esto es f de x. Toda es la misma función, pero definida por tramos o trozos. Es lo que le iba a preguntar ahora. Viendo la gráfica, ahora vamos a sacar el dominio y la imagen. ¿Qué les parece ahí? ¿Cómo saco el dominio acá? ¿Cuáles serían? Serían todos los reales, porque Todos abarca reales. los puntos. Claro, para cada valor de x tengo definida la imagen. Entonces, está toda definida, para cada x tiene su imagen. Para todo el eje de las x, más x, y tanto para las menos x. Entonces son todos los reales el dominio. ¿Y la imagen? ¿Cuál sería? Todos los reales. Ah, No, todos mayores a menos 1. Mayor o igual. ¿o Un no? valor fijo de 2. claro, porque corta ahí, claro. Baja hasta menos 1 nomás, y después sube. Y ahí sube, sube, sube. Hasta los x mayores a 1 suben hacia más infinito, del lado derecho. Entonces me cubre todos los los y positivos, el eje y positivo. Fíjense que la imagen está sobre el eje de las y. Y el eje y negativo solo se cubre hasta menos 1. Entonces la imagen sería y tal que y pertenece a los reales, y los y mayores o iguales que menos 1. Ahí estaría definida la imagen. Bueno, ahora analicemos, por ejemplo, si analizamos la continuidad, y lo vamos a ir haciendo muy, muy ágil a esto. Si yo analizo la continuidad de la función, la continuidad menos 4, ¿no es cierto? F de menos 4, ¿cuánto vale? 2. 2, ¿no es cierto? Si yo le tomo el límite para x que tiende a menos 4, ¿cuánto vale el límite de la función? Los límites laterales, analicemos acá en menos 4. El límite izquierdo y el límite derecho. 2. ¿Ven? Que la imagen tiende a 2, ¿no es cierto? Está bien fijo ahí. Entonces, los límites laterales son iguales, valen 2. Entonces, la función, el límite vale 2. La función está definida, ¿y qué diríamos al menos 4? La función es continua. En x igual a menos 4. La continuidad se analiza siempre en un solo punto.
Entonces, menos 4, la función y el límite valen lo mismo, entonces es continua. ¿Qué pasa en menos 3? A ver. Si yo hago f de menos 3, ¿cuánto vale f de menos 3? A ver, dígame. ¿2? También. 3. ¿No? 3. Es 3. ¿Por qué? Porque el menos 3, x menos 3, está menor o igual que menos 3 acá, ¿ven? Entonces menos 3, menos 3, más 3, la función. Porque en el 2 es x menores a menos 3, no lo incluye al menos 3. Por eso la función vale 3. Bueno, está definida, pero el límite, ¿qué pasa con los límites? El límite lateral izquierdo, que sería en el punto menos 3, ¿no? X que tiende a menos 3 por izquierda de la función. El límite de x que tiende a menos 3 por izquierda, ¿a cuánto vale? ¿A cuánto tiende? A 2. 2. ¿Ven? Yo vengo y por izquierda me aproximo a x menos 3 y el límite vale 2. Exactamente, Adam. Cuando son iguales, coinciden, hay límite. Y el límite de x tiende a menos 3, pero por derecha de la función, ¿a cuánto va? Por derecha. A 3. A 3. A 3, ¿no es cierto? A 3 por derecha. Los límites laterales existen y son finitos, pero uno es izquierdo vale 2 y el derecho vale 3. Entonces, ¿existe o no existe el límite? No. No existe el límite, ya explico. Decimos el límite izquierdo, cuando x tiende al punto menos 3, acá está menos 3, ¿ves? El menos este es porque es por izquierda. Entonces la función por izquierda, cuando tiende a menos 3, vale 2. Entonces el límite lateral izquierdo vale 2. Cuando x tiende a menos 3, pero por derecha, o sea, acá estamos con menos 3, pero por derecha la imagen se va a más 3, del lado derecho. Entonces ahí está, ¿ves? Los límites existen, pero no son iguales. No existe límite. Entonces acá sería, función es discontinua, no evitable. ¿Y cuánto vale el salto acá? 1. 1. Es 1. 1 vale, está bien, 1. Ahí vale 1 el salto finito porque, bueno, entre más 2 y más 3 hay una unidad de salto. En el otro, en x que vale 1, x que tiende a 1, analizamos también la continuidad, el punto A, f de 1, ¿cuánto vale? A ver, f de 1, ¿cuánto vale? 1. No. Menos 1. Menos 1. Menos 1, ¿ven? El 1 está acá, menos 1. Y hacemos los límites laterales de x que tiende a 1 por izquierda de la función, ¿cuánto vale? Cuando tiende a 1 por izquierda. Menos 1. Menos 1. Y el límite de x que tiende a 1 por derecha de la función, ¿cuánto vale? Por derecha. 1. 1. Más 1. Entonces, ¿cuánto vale el salto? 2. 2. ¿Y es discontinuo cómo? No evitable. Evitable. En x igual a 1. Y en la
la otra es discontinuo no evitable de salto finito en x igual a menos 3 era el otro. Así que en cada punto analizamos el tema de la continuidad, discontinuidad. Evitable o no evitable, pero en el punto, acá en x menos 3. En este es en x1. El otro analizamos la continuidad en x menos 4, que era continuo. ¿Ven? Eso sería analizar, y con este tipo de funciones, que es lo que vamos a tomar en el parcial, así que presten atención a esto. Tanto Marcela como yo, para el práctico y para el teórico, tomamos esto en los parciales. La función a trozo. Ahí se pueden calcular los saltos finitos, y saber si el alumno sabe o no el tema límite, cuando hay salto. ¿Ven? Entonces, bueno, ese es de la importancia. Bueno, ahora vamos a aprovechar para, cuando resolvemos los límites, hay ciertas propiedades. Entonces, analicemos un poco cuáles son las propiedades de los límites. Y eso en el apunte que les pasé de límites, en la parte de continuidad, ahí hay varios gráficos de funciones a trozo. Después Marcela también les va a pasar algunos ejercicios de funciones a trozo. Propiedades de los límites. Entonces me dice, por ejemplo, el límite de una suma, bueno, Agustina, el límite de x que tiende a un punto A, de una suma de funciones, supongamos que tengo f1 de x, más f2, más puntos suspensivos, fn de x. El límite de una suma es la suma de los límites. Entonces sería el límite de x que tiende a, de la función f1, más el límite de x que tiende a de f2, más y así, la suma de los límites. Entonces vamos a ir haciendo las propiedades acá, escribiéndolas y haciendo algún ejemplo. Si tengo el límite de x que tiende a 2, de x al cuadrado más el coseno de x menos 2, fíjense que acá tengo el límite de la suma de una función polinómica y una función trigonométrica. Entonces, aplico la propiedad, el límite de la suma de los límites. Lo separo entonces en dos límites de la función polinomio más el límite de la función trigonométrica coseno, y le calculo los límites en forma individual. O sea que hago paso al límite, evaluando x que tiende a 2, sería 2 al cuadrado, nos quedaría acá. 2 al cuadrado más el coseno de 2 menos 2 sería 0 acá, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale el límite? ¿Cuánto me estaría dando acá el límite? A ver, díganme ustedes. 5. 5, ¿no? 2 al cuadrado, 4, más el coseno de 0 vale 1. Entonces el límite verdadero valor vale 5. Bueno, esa sería la propiedad de las sumas, ¿no? La otra sería el límite de un producto de dos funciones, por ejemplo, es igual, el límite del producto de dos funciones es igual al producto de los límites. A ver, acá. Vamos a ver un ejemplo. El límite de x que tiende a 1 de
1 por 2 a la x. Tengo el límite producto de dos funciones, una polinómica por una exponencial. Puedo separar como la propiedad me dice el producto de los límites. Por un lado el límite del polinomio multiplicando el resultado del límite de la función exponencial. Entonces cuando x tiende a 1, reemplazo la x por 1, 1 al cuadrado 1 más 1, 2. Y el otro límite, cuando x tiende a 1, me da 2 a la 1, 2. 2 por 2. Profe, en el primer límite no tendríamos que hacer con la propiedad de la suma. O sea, en el de producto no hay que aplicar el de la suma. Límite cuando x tiende a 1, de x al cuadrado más 1. Ah, sí, podría acá también aplicar el de la suma. Sí, podría separar acá el límite de x que tiende a 1 de este, más el límite de x Acá que sería tiende a lo 1. mismo. Pero lo haría más complicado, porque tendré que hacerlo más grande acá, Claro, sí. todo con un corchete grande y después multiplicarlo por este otro. Pero, bueno, Es lo en este mismo. caso es lo mismo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces ese es el límite del producto, el producto de los límites. Este es bueno, muy utilizado, pero acá todavía no hemos visto, no llegamos a los límites notables, que es cuando es 0 sobre 0, por ejemplo, límite seno de x sobre x, cuando x tiende a 0 es notable, pero vale 1. Hay algunos que son notables que ya valen tanto. Entonces, cuando tenemos indeterminaciones, de tipo 0 sobre 0 sobre todo, a veces nos conviene separar esto como el producto de dos límites. Esta es muy importante, esta del límite del producto, porque nos permite levantar indeterminaciones de manera más fácil. Bueno, otra propiedad teórica sería cuando tengo el límite de un cociente. Cuando x tiende a de un cociente de funciones, puedo tomar el límite del cociente, ¿no es cierto? El límite del numerador, de la función del numerador, dividido el límite de la función del denominador. Esto, o sea, sería hacer L1 dividido L2. Siempre y cuando, sí y solo sí, digámosle así el símbolo matemático, sí y solo sí, el L2, el límite de abajo, es no nulo, porque no podemos dividir por 0. Por ejemplo, acá tengo el límite de x que tiende a 3 de, digamos, una función trigonométrica tangente de x menos 3 dividido una polinómica. Entonces puedo hacer eso, separar y tomar límite a la función que tengo en el numerador. Cuando x tiende a 3, tomar límite abajo. Cuando x tiende a 3 a la función polinómica, ¿a qué me daría el límite del numerador? 0. 0. 0. Y el límite en el denominador, 10. 10. ¿Cuánto da 0 sobre 10? 0. Sí. Se puede hacer el límite de la división, y separando los límites, pero siempre y cuando el límite del denominador no se me haga 0. Bueno, entonces ahí hemos hecho algunas de las propiedades de los límites.
Ahora veamos qué pasa si tengo el límite de una función compuesta. Si yo tengo el límite de x que tiende a de, por ejemplo, el seno, una trigonométrica del seno de f de x, puedo meterlo al límite dentro del argumento de la función seno. De x que tiende a de f de x, y a esto tomarle seno. Seno de todo eso. ¿Vale? Como si tengamos acá un corchete. Entonces, el límite de x que tiende a del seno de f de x es el seno del límite de x que tiende a de f de x. O por ejemplo, es el seno o alguna otra, por ejemplo, la logarítmica del logaritmo natural de f de x pasa lo mismo. Puedo meter el límite dentro del argumento. Tomar el logaritmo natural del límite dentro del argumento. Ejemplo. Límite de x que tiende a 2 de el logaritmo natural de límite de x que tiende a 2 del logaritmo natural de x al cubo menos 7. Entonces puedo introducirlo al límite dentro del argumento del logaritmo. Entonces Profe, dejamos logaritmo natural. ¿Cómo? Perdón, no escuché. no entendí lo del logaritmo. Si yo tengo el límite de que tomar en un punto a un logaritmo de una función, ¿qué hago? Ingreso al límite dentro del argumento del logaritmo, tomo el límite dentro del argumento y después le aplico el logaritmo al resultado, digamos. Como que lo voy haciendo por parte. Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo acá. El límite lo voy a meter dentro del argumento del logaritmo. Sería entonces el límite de x que tiende a 2 del polinomio x al cubo menos 7. Entonces resuelvo primero dentro del argumento del logaritmo, ¿cuánto me da? 2 al cubo me quedaría, ¿cuánto? 8, ¿no es cierto? Menos 7 nos estaría dando 1. El resultado le vamos a aplicar después el logaritmo. ¿Cuánto me queda acá? ¿El logaritmo de 1? ¿Cuánto? 0. Entonces, el resultado que tenemos después del límite del argumento, recién a eso le aplico el logaritmo. Y así con cualquier otra compuesta, de seno o Profe, una consulta. Ahí, ¿por qué es 2 al cubo? ¿De dónde? ¿El 2S sale del logaritmo natural? el límite, mira, x que tiende a 2 me dice el límite. Entonces, como que yo reemplazo acá la x por 2, fíjate, y 2 al cubo me da 8. Bueno, y así, otra propiedad puede ser el límite de la función potencial.
si tengo f de x, pero está elevada a una potencia, también puedo introducir el límite en la base y después a ese resultado aplicarle la potencia. Entonces esto sería tomar el límite en la base y a ese resultado elevarlo a la potencia n. Ejemplo. Si tengo el límite de x que tiende a 5 de x menos 3 a la cuarta, entonces el límite de una función potencial, puedo meterlo al límite, a la base del exponente de la potencial esta, tomar límite en la base y el resultado lo elevo después a la cuarta. Entonces tomo el límite acá en la base, límite de x que tiende a 5, 5 menos 3, nos queda 2. El resultado de haber aplicado el límite en la base, después lo elevo a ese resultado a la potencia, elevado a la cuarta. Me da 16. ¿No? Ese sería el límite de la función potencial. Ahora si tenemos el límite de la función potencial exponencial de f de x elevado a la g de x, este también por ahí conduce a límites notables, función potencial exponencial, tengo que tomar límite en la base y límite en el exponente. Entonces tomamos límite en la base a la función f de x, y al resultado de eso lo elevamos al límite del exponente. G de x. Ya que podemos poner, a ver, un límite de una función, pongamos que tenemos x cuadrado menos 4 elevado a una función, sería bueno, pongámosle x al cuadrado más 2. Tengo una función que es x cuadrado menos 4, y esa función está elevada a una función que es x cuadrado más 2. O sea, una función potencial exponencial se llama. F sería x cuadrado menos 4, y g sería x cuadrado más 2. Entonces tengo que tomar límite a la base, por un lado, y límite al exponente. Para x que tiende a 3. Tomo entonces el límite de x que tiende a 3 de la base, y tomo límite al exponente, para x que tiende a 2, a 3 también. De x cuadrado más 2. Tomo el límite en la base, ¿ven? Cuando x tiende a 3, ¿cuánto me daría acá el límite de la base? ¿4? 5. 5. Y el límite le tomo al exponente, ¿cuánto me daría? 11. 5 a la 11. No sé cuánto. Bueno, 5 a la 11 sería el resultado de tomar este límite.
Bien. Profe, esa propiedad se llama tipo potencia de funciones de componentes, algo así, o cómo se llama? Y este sería es un tipo de función que se llama función potencial exponencial, f elevado a una g. Es el límite de la función Bien, potencial entonces sería, profe, sería tomar límite a la base y tomar límite al exponente. El resultado que te dio en la base lo vas a elevar al límite que te dio en el exponente. Ese sería función elevado a la función. El otro, el límite de una función elevado a una potencia. Bueno, y hay más propiedades. Si quieren ver un poquito más, ahí en el apunte tienen más propiedades. Pero ahí hemos visto la más importante. Bueno, después en el apunte aparecen una serie de axiomas. Aparte de estos, digamos, de estas propiedades, son unos teoremas que van a ver en el apunte. De esa parte es bastante largo los teoremas y voy a mencionar solamente 2 teoremas. Hay un teorema que me habla de la unicidad. ¿Qué significaría esta palabrita unicidad? ¿Qué les parece? Con respecto a los límites. Si un límite existe, decíamos, los límites laterales, ¿cómo eran? Iguales, ¿no es cierto? Y finitos. Entonces, el teorema este de la unicidad, si el límite existe, entonces sus límites laterales son finitos e iguales. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que si un límite existe, debe tomar un único valor, por eso unicidad. Por eso se llama esta palabra unicidad. Si un límite existe, él debe tomar un único valor. Ese me quedo con ese teorema. Y después hay un teorema que habla de la intercalación. Si tenemos 2 funciones, vamos a verlo ahí en el apunte, a ver si está. Bueno, acá está, este es el apunte que está en la aula virtual, donde tenemos la definición del límite, que habíamos visto en la clase pasada, el dibujito, interpretación geométrica del límite. Un ejemplo. Y los límites laterales y derecho. Con la función signo. Acá están los teoremas de los límites. De acá lo único que me interesaba decir era el tema de la unicidad, el teorema 7, unicidad del límite, y el teorema de intercalación, que dice que si una función en el entorno reducido de un punto está constantemente comprendida entre estas otras 2 funciones, tienen el mismo límite en dicho punto, entonces la función que queda en el medio, que es como un sándwich. Fíjense, acá tengo un ejemplo de una parábola, x² más 1. Esa función, cuando x tiende a 0, ¿cuánto vale el límite? La parábola, x² más 1, que es la h. ¿0? No, la imagen. 1. 1, ¿no es cierto? 0 al cuadrado más 1 es 1, ¿no es cierto?
Sí, algo así sería Sí. como un punto de acumulación. Entonces la parábola h, la función h, tiene como límite 1 en x que tiende a 0. La otra no es una parábola, sino la función trigonométrica coseno, f de x igual a coseno de x. Cuando x tiende a 0, también, coseno de 0 se va a 1. Entonces, entre estas dos funciones, la función coseno y la parábola, hay otra función, que es la función constante, x igual a 1, o g de x igual a 1. Entonces, como esta está al medio, entre las dos gráficas de las dos anteriores, y justamente para x que tiende a 0, en todo valor, la función constante vale 1. Entonces, se llama teorema de intercalación. Si entre dos funciones en un punto tienden como límite el mismo valor, y aparece una función que tiene una gráfica que está entre estas dos, y tiende al mismo valor, entonces, bueno, por deducción lógica, la que está en el sándwich, digamos, la que está en el medio, también tiene el mismo límite, en este caso 1. Ese es el teorema de intercalación. Ese es lo que le va a servir para demostrar el límite notable. Por eso este teorema es el número 8. El 7 y el 8, los otros no les dan importancia. Me interesa lo que sí le den importancia al tema de las propiedades. Están más acá adelante. A ver. Acá ven, álgebra de límites, los límites tienen las siguientes propiedades. Creo que hemos hablado ahora, el límite de la suma de los límites, el límite de un producto, el producto de los límites. Esa parte de la importancia. Hay un montón acá de posibilidades. Bueno. Bien, vamos ahora a definir la propiedad de intercalación. Esta, véanla. Aquí llamamos que es un infinitésimo. Un infinitésimo lo vamos a definir así, es toda función que tiene por límite 0. Por límite 0 cuando x tiende a A. Entonces, vamos a ponerlo. Sería el límite para x que tiende a A de la f de x, y eso me da 0. Entonces, por ejemplo, ¿qué función me da 0 en un punto? A ver, ¿qué función podría ser? Supongamos, tengo... A ver, ¿en qué valor se hace 0 el coseno? Tres. Si no, por el argumento se hace 0. 4. No, espérense. Menos 4. Lo voy a hacer solamente acá. Esto lo voy a borrar. Tengo esta función, que es la coseno de x, ¿no? Entonces, ¿en qué valor esta función se hace 0 la coseno? A ver, ¿en qué valor? 90. 90. Bueno, acuérdense que cuando trabajamos acá en análisis 1, En pi sobre 2. Tenemos que trabajar en radianes. Entonces, pi sobre 2. Entonces, sabemos que entonces, si yo a esta función, si le tomo el límite para x que tiende a pi sobre 2 de la función, esta me da 0, ¿no es cierto? Coseno de 90 me da 0. Entonces acá decimos que esta función es un infinitésimo. Vamos a poner entonces la función coseno es
un infinitésimo. ¿Para qué valor de x? Para x igual a Pi sobre 2. pi sobre 2, ¿no es cierto? También sería infinitésimo. ¿Para qué otro valor podría ser ese? Si un pi es 180, toma. Y este es periódico, o sea que se vuelve a anular en otros valores. Por ejemplo, en pi 2, ¿en qué otro valor se vuelve? En 2 pi. No, perdón. Vamos a hacer la gráfica. ¿En 3 pi sobre 2 puede ser? Sí, en 3 pi sobre 2. Sí. En 0 vale 1. Acá se hace 0 en pi 2. En pi baja a menos 1. En 2 pi pasa por C. A ver. Acá estamos en pi 2. Pi pasa por 0. Coseno de 90. En pi. Coseno de pi vale menos 1. Y en 3 medios pi vuelve a ser 0, ¿no es cierto? Vuelve a ser 0. Y en 2 pi. Y en 2 pi vuelve a 1. Esta es la coseno. Entonces, diríamos que esta función coseno es un infinitésimo para x igual a pi 2. También podríamos decir que para x igual a 3 medios de pi, y así, ¿no? Podríamos decir que la función podemos tener muchos infinitésimos dependiendo del valor del punto. Depende de la función, como esta es periódica, va a tener muchos lugares donde tiene infinitésimos. Pero hay otras que no. Profe, Sí. no entendí lo de 3 medios pi. Si lo podría explicar, estaría genial. El 3 medios pi sería como si tomara 3 medios pi como que fueran equivalentes a 270 grados. Fíjate en la calculadora, si ponemos coseno de 270. Coseno está en grados, 270. Está en radianes. Vamos a pasarla a grados, a modo 1, a modo de gris. Bueno, ahora sí. El coseno de 270 me da 0, ¿eh? O por ejemplo, recién decíamos el coseno de 90, ¿era, no? Es 0, ¿eh? Entonces, ¿en qué valores, en qué puntos x que tiende a A, la función se me va haciendo 0? Todos esos valores van a ser infinitésimos. Ahora elijamos otra función. Por ejemplo, si tengo la función claro, tengo la función x cuadrado menos 1, una parábola. Ahora, esta función, ¿en qué valor tendría un infinitésimo? En 1 ¿Y en qué otro valor? y en menos 1. Y en menos 1, exacto. Si yo tomo el límite de la función en 1, me da 0. Entonces la función es infinitésimo. Un infinitésimo en x igual a 1 y también en x igual a menos 1. Dos lugares sería infinitésimo. Ese es el concepto de infinitésimo. Dos infinitésimos pueden ser simultáneos. ¿Cuándo son simultáneos? Cuando tienden al mismo valor de a, x que tiende a de la función, supongamos f, es igual al límite de x que tiende a de otra función que llamamos g, igual a 0. Entonces diríamos que f y g son infinitésimos simultáneos. Por ejemplo. Profe, Sí. el infinitésimo se cumple, digamos, en función seno-coseno y lineal igual.
cualquier función, basta que en el punto me dé 0. Puede ser la seno, la coseno, la tangente o polinómicas, basta que en ese valor del punto XA me dé 0. Ah, o sea que tiene que cumplir igualdad 0 en XA, digamos. Exacto, sí. Por ejemplo, vamos a poner la función seno, bueno, de x menos 2. Vamos a poner cuando x tiende a 2 acá, el a que valga 2. Cuando x tiende a 2, el seno de 2 menos 2 es 0, el seno del 0 es 0. Y otra, en el mismo punto, vamos, ahora díganme ustedes, elijan cualquier función que cuando x tiende a 2 me dé 0. A ver, ¿cuál podría ser? X menos 2. X menos 2, sí. ¿Cuál otra podría ser? X cuadrado menos 4. X cuadrado menos 4. Todas estas, digamos, tienen por límite igual a 0, pero son diferentes funciones, ¿no? X cuadrado menos 4, X menos 2, seno de X menos 2, pero todas estas funciones, F1, F2, F3, son infinitesimos las tres para X que tiende al mismo punto, o sea, para X que tiende a 2. Entonces, como para el mismo punto, las tres funciones tienden a 0, son un infinitésimo simultáneo para que tiende a 2. Vamos a poner entonces las tres funciones infinitésimo